Buen día, el día de hoy vamos a hablar de lesión en rampa. Soy el doctor Iván Vladimir Cárdenas García. Nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte y el profesor titular es el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Como antecedente tenemos que Woods y Chapman en 1984 describieron una lesión meniscocapsular, la cual estaba asociada a una ruptura del ligamento cruzado anterior. Analizaron un total de 234 lesiones del ligamento cruzado anterior y tuvieron una prevalencia del 29%, siendo más frecuente en lesiones crónicas, y además mencionaron que era necesaria una visualización directa del compartimento posteromedial para diagnosticarlas. En 1988, Strobel la definió como un desgarro longitudinal periférico del cuerno posterior del menisco medial en la unión meniscocapsular, las cuales están asociadas a una ruptura del ligamento cruzado anterior. Ya como definición tenemos que la lesión en rampa es un desgarro periférico longitudinal vertical u oblicuo que afecta en el cuerno posterior del menisco medial en una dirección mediolateral, lo que provoca una interrupción meniscocapsular o meniscotibial asociada a una ruptura del ligamento cruzado anterior. Como recuerdo anatómico es importante recordar que la unión meniscocapsular posterior del menisco medial está compuesta superiormente por el ligamento meniscocapsular e inferiormente por el ligamento meniscotibial. Juntos con el cuerno posterior del menisco medial estabilizan la rodilla contra la traslación tibial anterior y la rotación posteromedial. Las lesiones en rampa ocurren en la zona periférica del menisco medial o en la zona roja-roja, donde se unen las estructuras meniscocapsulares y meniscotibiales al cuerno posterior del menisco. Estas lesiones pueden ocurrir durante una lesión traumática aguda del ligamento cruzado anterior o debido a una mayor traslación tibial en una rodilla crónicamente deficiente del ligamento cruzado anterior. Las lesiones en rampa tienen importantes consecuencias biomecánicas y son mucho más frecuentes de lo que se cree. Debemos de recordar que el menisco medial está firmemente insertado a la tibia y actúa como un estabilizador previniendo la traslación anterior de la tibia. Estas lesiones siguen siendo infradiagnosticadas y por lo tanto no se reparan tan frecuentemente en las artroscopías de rodilla estándar por el uso únicamente de portales artroscópicos anteriores, lo que nos limita la observación del cuerno posterior y la inserción del menisco medial. Al ser lesiones frecuentemente infradiagnosticadas en la resonancia magnética y en la artroscopía, es importante hacer un diagnóstico preoperatorio adecuado. Tiene una incidencia del 15 al 42% en los pacientes que se someten a una cirugía de ligamento cruzado anterior. Los factores de riesgo para presentar una lesión en rampa incluyen una contusión en el platillo tibial medial, una lesión crónica del ligamento cruzado anterior, tener un varo de rodilla mayor a 3 grados y un slope tibial aumentado. En cuanto a la exploración física, encontramos dolor en el compartimento medial, la prueba de Lachman y cajón anterior son positivas y la prueba de fino quieto se puede considerar como patognomónica. Esta prueba se realiza con la rodilla a 90 grados de flexión y se realiza una maniobra como de cajón anterior jalando la tibia. La prueba es positiva si se siente un brinco o se escucha un chasquido, que es cuando el cuerno posterior del menisco desgarrado se desplaza por delante del punto del contacto tibio-femoral. Y en el video observamos la prueba artroscópica y observamos el movimiento del menisco. En cuanto a los estudios de imagen, la resonancia magnética tiene una sensibilidad de hasta el 84% y una especificidad del 92 al 98%. La irregularidad del margen posterior y la presencia de líquido son los hallazgos más sensibles para detectar lesiones en rampa en la resonancia magnética. Los cortes sagitales nos sirven para determinar qué regiones de la unión meniscocapsular y del cuerno posterior están desgarradas, mientras que los cortes axiales nos ayudan a evaluar las dimensiones mediolaterales de las mismas lesiones. En la siguiente imagen podemos observar cómo se ve normalmente el ligamento meniscocapsular, el ligamento meniscotibial y la unión capsular cuando están íntegros. Las principales sospechas de una lesión en rampa en la resonancia magnética es la presencia de líquido entre el cuerno posterior del menisco medial y la cápsula posteromedial. También el desgarro longitudinal que afecta la zona periférica del cuerno posterior del menisco medial. De igual manera, si vemos una discontinuidad focal o una deformidad escalonada del margen posterior del menisco medial,
así como edema de tejidos blandos entre el menisco y el ligamento colateral. También los signos de lesión del ligamento cruzado anterior y edema óseo en la tibia posterior medial nos deben de hacer sospechar de una lesión en rampa. En estos ejemplos, en la imagen A podemos observar un desgarro parcial vertical periférico que se extiende hasta la superficie tibial del cuerno posterior del menisco medial, y en la imagen B observamos que el ligamento menisco tibial se encuentra intacto. En el siguiente caso, en el corte sagital, observamos una lesión periférica vertical que afecta la superficie tibial y el cuerno posterior del menisco, la cual se encuentra señalada con la flecha blanca. De igual manera apreciamos una ruptura del ligamento menisco tibial y edema óseo que está señalado con la flecha curva. En el corte axial apreciamos la extensión de la lesión vertical. La evaluación de una lesión en rampa comienza por los portales anteriores. Muchas veces podemos observar un menisco medial normal, pero al examinar la estabilidad con el palpador, si visualizamos una hipermovilidad del cuerno posterior, debemos de realizar un portal posteromedial para poder observar la zona de la rampa y evaluar si hay alguna disrupción de las fibras del ligamento meniscotibial posteromedial de la cápsula articular. En esos ejemplos observamos en la imagen de la izquierda, a través de una visión del portal accesorio posteromedial, el ligamento meniscotibial posteromedial que se encuentra unido al cuerno posterior del menisco medial. En la imagen del medio observamos a través del surco intercondilio una lesión en rampa en un paciente con lesión del ligamento cruzado anterior, donde se observa la desinserción completa del menisco y del ligamento meniscotibial posteromedial, quedando el platillo tibial descubierto. Y en la imagen de la derecha observamos una visión del compartimiento posteromedial por un portal accesorio posteromedial, donde vemos la disrupción completa del menisco tibial posteromedial. En el siguiente video, a través de los portales anteriores, observamos el menisco medial de apariencia normal, pero al examinarlo con el palpador visualizamos una hipermovilidad del cuerno posterior, por lo que debemos de sospechar de una lesión en rampa. Se realiza un portal posteromedial donde podremos observar directamente la zona de la rampa y observamos que hay una disrupción de las fibras del ligamento meniscotibial posteromedial de la cápsula articular. En la siguiente tabla observamos una comparación entre la clasificación de Thannout y Grief. En resumen, el tipo 1 es una lesión en rampa con un desgarro meniscocapsular posterior superior aislado. El tipo 2 es un desgarro parcial posterior superior. El tipo 3 es un desgarro parcial posterior inferior o un desgarro del ligamento meniscotibial. El tipo 4 es un desgarro periférico posterior completo o un desgarro completo de la unión meniscocapsular. Y el tipo 5 es un doble desgarro del cuerno posterior. Las lesiones en rampa de tipo 1 y tipo 2 generalmente se consideran estables y las tipo 3 a la tipo 5 se consideran inestables. Las consecuencias biomecánicas de no tratar una lesión en rampa pueden contribuir a una inestabilidad anteroposterior, a una laxitud rotacional y a un movimiento excesivo de la rodilla, lo que nos conduce a una inestabilidad biomecánica de la misma. Y en el contexto de lesiones asociadas puede llevar al fracaso del injerto del ligamento cruzado anterior o de una reparación meniscal. De igual manera se ha visto que las lesiones en rampa no tratadas producen una degeneración acelerada del cartílago en el compartimiento medial de la rodilla. El tratamiento de las lesiones estables grado 1 o grado 2 o aquellas que tengan un desplazamiento menor a 5 milímetros al deslizarlo con el palpador. Está comprobado que son similares los resultados en cuanto a estabilidad clínica, cicatrización meniscal y puntaje funcional comparado al tratamiento con debridación versus sutura meniscal, por lo que se sugiere únicamente realizar una debridación de la lesión. Cuando hay un compromiso de la estabilidad del cuerno posterior del menisco, el tratamiento es la sutura meniscal. Es muy importante recordar que la cápsula posterior se relaja en flexión, por lo que es mejor realizar la reparación con la mayor extensión posible. En esta imagen observamos la parte medial de una rodilla derecha. En la imagen de la izquierda observamos una rodilla en extensión y en la derecha flexionada a 70 grados, y podemos observar cómo la cápsula posterior se relaja y se hace más posterior mientras mayor es la flexión. En el video observamos una vista artroscópica y cómo al extender la rodilla se reduce la cápsula posterior.
En las lesiones de menisco se ha visto en diferentes estudios que los resultados de la reparación, todo dentro o dentro fuera, es similar y no hay diferencias significativas entre uno y la otra. En este video observamos una lesión en rampa y cómo se realiza la reparación con un suture lazo. Podemos observar cómo ya está precargada la sutura en el suture lazo. Vamos a introducirlo a través de la cánula del portal posteromedial y vamos a pasarla a través de la cápsula y del menisco. Una vez pasada nuestra sutura la vamos a recuperar a través de la cánula y observamos que se reduzca adecuadamente la lesión. Si nos gusta cómo se comporta nuestra sutura, anudamos con el nudo de nuestra preferencia para fijar la lesión y cortamos el exceso de la misma. Y repetimos el procedimiento dependiendo del tamaño de la lesión y los puntos que necesitemos para reducirla correctamente. En esta imagen observamos una sutura tipo Fastfix colocada en el cuerno posterior del menisco lateral, demostrando su proximidad con el paquete neurovascular. Sin embargo, también demuestra que la reparación del cuerno posterior del menisco medial y las lesiones en rampa con un dispositivo All-Inside a través del portal anteromedial tienen un buen margen para evitar una lesión al paquete neurovascular. En este video observamos nuevamente una lesión en rampa y su reparación con un Fiber Stitch. Colocamos la rodilla en extensión e introducimos el patín y lo colocamos donde queremos poner nuestro primer punto de sutura. Es importante colocarlo en la parte superior del menisco e introducirlo hacia posterior para también tomar tejido capsular. Recordando la imagen anterior, no corremos un riesgo de lesionar el paquete neurovascular. Una vez dado nuestro primer punto de sutura, vamos a activar el Fiber Stitch para fijar el primer punto y procedemos a colocar el segundo punto reduciendo la lesión mientras traccionamos la sutura y al terminar de hacer la reducción cortamos el exceso de la misma. De ser necesario colocamos más suturas para reducir la lesión adecuadamente. También hay descritas técnicas con sutura dentro-fuera para la reparación de la lesión en rampa. En el dibujo se ve muy sencillo desde el portal anterolateral, pero la verdad es que las lesiones suelen estar más posteriores y se abordan desde el portal anteromedial, por lo que las agujas van hacia atrás y no se puede controlar adecuadamente la salida de las mismas y no podemos tener la certeza de evitar una lesión del paquete neurovascular. Además de que se tiene que realizar otra incisión para anudar la sutura, por lo que esta técnica no es muy recomendable utilizarla. En este estudio demostraron que de 769 reparaciones de lesión en rampa por el portal posteromedial a 4 años de seguimiento tenían un 89% de una tasa de éxito, por lo que sabemos que si tratamos las lesiones en rampa tienen un alto porcentaje de curación. En cuanto a la rehabilitación tras la cirugía, a los pacientes se les coloca una ortesis para el control del balance articular y la rotación. Se les autoriza la deambulación con carga parcial progresiva hasta la carga total y la flexión de 0 a 90 grados hasta las 6 semanas. El retorno al deporte es aproximadamente a los 7 a 8 meses. Como conclusiones tenemos que hay que buscar las lesiones en rampa intencionadamente, en especial en aquellos pacientes con ruptura crónica del ligamento cruzado anterior y tratarlas para lograr una rodilla estable. También es importante incorporar la visión del compartimento posteromedial en todos nuestros pacientes con los que tengamos la sospecha de una lesión en rampa para poder visualizar correctamente todo el menisco y la reparación de la lesión. También se aconseja explorar la rodilla tras la reparación de la lesión en rampa sin haber realizado la plastía del ligamento cruzado anterior para visualizar que hayamos hecho una adecuada reducción de la lesión. Eso es todo por la clase de hoy. Esta es la bibliografía utilizada para la clase. Muchas gracias.